Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Gómez. La presentación del día de hoy es evaluación in vitro de zirconia ITZP sometida a diferentes tratamientos mecánicos después del sinterizado. Esta es una presentación que va a ser, o es una investigación que va a ser presentada en los próximos días para sustentación. En el seminario pasado se presentó completa la investigación y quedaron algunas dudas en cuanto al comportamiento de la zirconia ITZP frente a los tratamientos mecánicos de superficie, pues encontramos un comportamiento similar a los metales a nivel superficial. Y lo que hicimos en estos días fue efectivamente realizar una nueva revisión de literatura, gracias al doctor Carlos Julio Cortés. Revisamos nueva literatura para corroborar y ver si sí era posible que una cerámica tenga ese tipo de comportamiento similar a los metales en su superficie. Siguiente diapositiva. En la diapositiva 2 podemos ver entonces que efectivamente el problema que tenemos es que en clínica normalmente el odontólogo hace rectificación con pieza de mano de alta velocidad y arenado sobre la superficie de este material. Siguiente. Y esto genera daños en la superficie, como grietas de bastante profundidad, 14, 15, 20 micras de profundidad, daños en los granos y por tanto, pues descenso en la resistencia a la flexión del material. Siguiente, diapositiva 4, estamos viendo que entonces, a diferencia del fresado y el arenado, quisimos probar un método experimental que es el microgranallado. El microgranallado es la impactación de perlas o esferas de otro material contra la superficie por aire a presión similar al arenado, pero esta vez con perlas. Y lo que va a generar, esto se utiliza mucho en los metales, lo que va a generar es un frente de deformación plástica en la superficie del material, el cual fortalece el material y le sube la resistencia, le eleva la resistencia a la flexión. Esto se da en metales. Siguiente diapositiva. Entonces, en la diapositiva 5 vemos que en los metales se le llama a este fenómeno white layer. El white layer es una capa superficial deformada, bien descrita en los metales, que se forma por el impacto por ejemplo, el microgranallado. Y se puede ver en la micrografía D que efectivamente es una capa no amorfa, sino más bien deformada plásticamente, la cual no tiene límites de grano, y al no tener límites de grano pues es más difícil que se propague una fractura y por tanto eleva la resistencia a la flexión del material. Siguiente. La diapositiva 6, entonces estamos viendo de izquierda a derecha la punta de una fresa utilizada para el fresado a 200x, a 200 aumentos, las partículas sin forma definida que se utilizaron para el arenado. Estos dos tratamientos versus la última fotografía de la derecha, que es las perlas. Entonces queríamos evaluar el efecto de ese microgranallado con perlas posterior al arenado y al fresado sobre la resistencia a la flexión. Siguiente. Ahí estamos viendo un acercamiento, digamos, de estas micrografías. Siguiente. La diapositiva 7. Entonces, bueno, describimos los materiales y métodos, recordamos rápidamente. Fueron 75 muestras que se dividieron en 5 grupos de 15 cada una, en donde teníamos el control, los que se fresaron y arenaron, y a los que se le hizo el microgranallado después del fresado y el arenado. Siguiente. En la diapositiva 8 entonces vemos cómo los controles presentaron siempre granos y cristalinidad en su superficie. Siguiente. Ahí podemos ver entonces el perfil de la muestra. Siguiente. Y en esta imagen de la derecha podemos ver que incluso en el borde, digamos en perfil de profundidad del material, existen granos. Se pueden apreciar todavía los granos, incluso bien en la superficie del material. Siguiente. En la diapositiva 9, cuando fuimos a ver el fresado, pudimos observar que se forma una capa después del fresado que cambia de color. No podemos decir que es de formación plástica como tal, pues esto es una cerámica, es diferente a los metales, pero evidentemente está afectada, digamos, está diferente al resto del material. Se puede ver debajo de la línea roja en la fotografía de la derecha que existen granos bien definidos, y en la zona que está de la línea roja hacia arriba
que es de profundidad variable esta capa, pues se observan algunos granos, en otras ocasiones no, superficies se ven planas, en otras que sí tienen algunos granos, pero es bien diferente. Entonces la llamamos capa afectada. Y tiene una profundidad de entre 10, 20, 30 micras, está más o menos, digamos, es muy variable. Siguiente, en la diapositiva 10, cuando miramos el perfil de arenado y microgranallado, lo que pudimos observar es que la capa de deformación primero o de afectación primero es mucho más profunda, están 50, 60, 70 micras, y segundo es más homogénea. Entonces, si observamos la foto de la derecha, pues igualmente es bien diferente y va como en un degradé, cambiando lo que es la estructura superficial de la estructura más profunda. Entonces, evidentemente es una capa que está afectada por los tratamientos. Siguiente. En la diapositiva 11 entonces vemos los resultados de la resistencia a la flexión y que era lo que queríamos contrastar y ver si había algún efecto, y efectivamente el fresado a comparación de los controles pues disminuyó su resistencia flexural, como se ha demostrado en muchos artículos, pero lo interesante es que una vez se le hace el fresado y se le aplica microgranallado con perlas a eso que fue fresado, pues aumenta la resistencia flexural incluso más que los mismos controles. Es decir, estamos viendo que el fresado, que es un problema en odontología, el tocar la estructura de circonia con fresa, disminuye su resistencia flexural, pero el microgranallado logra no solo regenerar a los valores normales, sino que incluso puede aumentar la resistencia a la flexión. El arenado y el arenado más microgranallado pues también presentaron un aumento en la resistencia a la flexión. El microarenado pues era de esperarse porque así lo describe también la literatura. En algunos artículos dicen que el arenado puede afectar negativamente, pero muchos otros también dicen que afecta positivamente la resistencia a la flexión, y con el microgranallado lo que vimos pues es que la variación es menor, es mucho más estable, digamos, la resistencia a la flexión cuando se le aplica microgranallado después del microarenado. El problema era realmente si se podía decir que esto era por la generación de una deformación plástica a nivel superficial, siendo que esto es una cerámica, no es un metal. Siguiente. Entonces entramos en el tema de la discusión, para lo que se hizo la revisión de artículos. Siguiente. Thomas Lucas, en la diapositiva 13, Thomas Lucas en el 2015 afirma algo que nosotros declaramos en el trabajo de grado, y es que efectivamente el ITZP no está siendo utilizado con buena evidencia a largo plazo. Hay un envejecimiento que siempre se hace de manera artificial o acelerada, nunca se ha estudiado suficientemente de manera natural el envejecimiento. El LTD, que es la exposición del material a medio húmedo, pues crea cambio de fase por sí solo con el tiempo. El cambio de fase no es lineal, esto es muy importante, no es lineal, es más bien una curva sigmoidal según lo que han podido estudiar, y de esa manera pues es muy difícil hacer una predicción de cómo se va a comportar el material a futuro. Y a pesar de que esa transformación es continua, no hay reportes de cuál es la profundidad del cambio o cómo se va generando ese cambio de cristalinidad o cambio de fase en el tiempo por difracción de rayos X, porque es complicado de hacer, y ese mismo problema también lo tuvimos y lo declaramos dentro del trabajo. Siguiente. En la diapositiva 14, Luciana Meireles, Renato Bastos y Rodrigo Tavio en el 2017, este año, hablan que efectivamente existe un cambio espontáneo de fase que se incrementa con el envejecimiento y sobre todo en medio húmedo, y que se afectan las propiedades mecánicas. Siguiente. La diapositiva 15, Kosmak, Oblak y Jernikar en el 99 también afirman que hay un cambio espontáneo de fase tras el arenado y el fresado. El cambio de fase es similar a la formación martensítica. Ellos dicen el cambio de fase que se presenta en la superficie es similar a un cambio martensítico. Hay un incremento de volumen en los granos. Se crea una capa superficial de compresión que va a tener una variabilidad de su profundidad, en el cual cuando se hace fresado es una capa delgada y en arenado es una capa más profunda. La capa de arenado compensa el daño por el fresado. Declaran esto en el Kosmak y Oblak.
hicieron pruebas en las que hicieron también fresado y después hicieron arenado como tal y vieron que compensaba el daño. Como vimos pues en nuestra investigación, el microgranallado incluso incrementa aún más la resistencia a la flexión. Siguiente, en la diapositiva 16, Kim, Covell y Guess en el 2010 hablan ya de una deformación plástica por fresado y arenado, cosa que también hizo Rainford en el 2000, y ellos por el fresado hablan de una deformación plástica por corte, por herramienta de corte, también descrita en el 93. Y dependiente del mecanizado, dependiendo del tipo de mecanizado que se haga, pues va a generar una mayor capa o menor capa de compresión y esto puede llegar a ser benéfico para la resistencia a la flexión del material. Y Ana Aurelio, Ana María Marconati y Annalise Montañer en el 2016 dicen que efectivamente hay muchos protocolos contradictorios si arenar o no, sobre la duda de si arenar o no. Hablan de una deformación, de nuevo, afirman que hay deformación plástica en el material a nivel superficial por impacto de alta energía, que gracias a esto se aumenta la resistencia a la flexión y que es independiente del tamaño de grano y la duración del arenado. Es decir, el arenado llega hasta cierto punto y por más de que uno le siga haciendo en el tiempo, pues no va a incrementar más. Él tiene como su límite de resistencia a la flexión. Y que la resistencia a la flexión se incrementa independientemente del envejecimiento. Esto quiere decir que al pasar el tiempo y al hacer el envejecimiento, se mantienen los valores aumentados de resistencia a la flexión realizados o generados por el arenado en este caso. Siguiente, en la diapositiva 18. Entonces, finalmente, Pfeiffer y Frey en el 2015 dicen que se pensaba que las cerámicas, los bright materials, es decir, los materiales quebradizos o materiales frágiles, no se podían deformar, pero recientes investigaciones demuestran que sí se pueden deformar. El granallado, porque ellos sobre cerámicas no directamente ITZP, pero sí cerámicas alumínicas y de sílice, hicieron granallado y ese granallado vieron que generaba una capa de alta compresión en la superficie de hasta 2 gigapascales. Había una microdeformación plástica asociada a cada impacto y que en las cerámicas se puede incrementar hasta 5 veces la capacidad de carga de la cerámica. Siguiente, en la diapositiva 19, entonces Pfeiffer y Frey, siguiendo este estudio, dicen que el daño que se puede producir se puede compensar con el microgranallado. El daño que se puede producir con otros mecanizados se puede disminuir o incluso incrementar la resistencia a la flexión gracias al microgranallado en cerámicas. Se elimina entonces completamente el daño de otros mecanizados. La profundidad que ellos encontraron de esa capa deformada plásticamente es de hasta 100 micras. Cambiaron la temperatura del material hasta 800 grados y el efecto se mantuvo y la capacidad de carga cíclica se aumentó en 4 veces. No fue realizado entonces en ITZP, pero ellos declaran que este tratamiento de microgranallado puede ser aplicable a otras cerámicas y lo describen como un mejoramiento dramático de las cerámicas, de la resistencia flexural de las cerámicas, gracias al microgranallado. Siguiente. Entonces en la diapositiva 20 empezamos conclusiones. Siguiente. Diapositiva 21, entonces podemos concluir que efectivamente el mecanizado genera una capa de afectación en la superficie del material, cualquier tipo de mecanizado. Esa capa de afectación, o ya como vemos, si es de deformación plástica generada por el fresado, es de poca profundidad, mientras que el del microgranallado genera una capa mucho más profunda y uniforme. Siguiente, la diapositiva 22. El proceso de microgranallado fue capaz de generar una capa de deformación que dio valores mejorados de resistencia a la flexión al material incluso después de haber sido fresado. Es decir, sí podemos concluir que el microgranallado experimental tiene un efecto positivo en la resistencia a la flexión en la zirconia ITZP y existe una deformación plástica superficial que es la responsable de este efecto. Y eso, digamos que ya podemos, gracias a eso, tener el soporte suficiente para ello y, digamos, el soporte argumental fuerte para concluir que sí, efectivamente, tiene ese comportamiento las cerámicas y el microgranallado es beneficioso. Siguiente, pues muchas gracias a todos
y espero pues sus preguntas. Gracias.